vamos a entrar al tema, hermanos, y como pueden ver, dice el peligro, tentaciones en el camino. ¿Puede decirme tentaciones que se le presentan a los cristianos en el camino? ¿Que se le vengan en mente? El afán. El afán. Bien. Chisme. Hay muchos. ¿Alguien más? Envidia. Avaricia. Mujeres en el camino. No cristianos. Hombres en el camino. Hoy es parejo. Y es la verdad, es la verdad. En los tiempos que estamos viviendo, ya ni el esposo se siente seguro cuando su esposa le dice, amor, voy a ir con mi amiga a tomar un café. Ya no se sabe en estos tiempos. Entonces, la verdad que sí, hay muchas tentaciones. Si nos vamos a 1 Corintios 10, del 1 al 13, si ya lo tiene ahí listo, bien. 1 Corintios 10, del 1 al 13. Amén. También. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron del mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tengan cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él estará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Amén. Miren qué tremenda palabra la que nos da Pablo. La que nos está hablando Pablo. ¿Qué es una tentación? ¿Alguien me puede decir qué es una tentación? Pues, una tentación, como la pregunta es, ¿qué es una tentación? ¿Qué es? Pues, yo creo que una tentación es algo que te da curiosidad, que te da tentación de querer ir a buscar y hacer, pero puede haber tentaciones buenas y tentaciones malas. Esa fue la pregunta, ¿no? Pues ahí tienes que distinguir la diferencia de la mala y la buena, ¿no? Y pues, pero una tentación es como, ¿cómo digo yo la oración? Lo primero que digo. Curiosidad. Eso, perdón, gracias. Sí, y sí, hermano, es una incitación a desobedecer a Dios y a pecar. Es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es atracción, es provocación, seducción, incitación y fascinación por algo ajeno. Santiago nos dice que, aquí
Hermana, perdón, no sé si lo tiene ahí nada más para también poner en la mesa que necesitamos saber que entre tentación y prueba son dos cosas distintas. El apóstol mismo dice que Dios no tienta a nadie, pero también la Biblia enseña que Dios prueba, y prueba y tentación no son lo mismo. ¿Sí? Así es. Sí, no vengo a hablar de un poco de las pruebas ahorita, pero sí tiene que ver mucho, la verdad. No lo añadí aquí. En Primera de Juan 2:16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Posiblemente sí. Son tentaciones, sí. Y si vemos, podemos ver aquí el crucigrama, un hijo de Dios, viene una tentación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer cuando viene una tentación a nuestra mente? Identificarla. Identificarla. Bien. Resistir. Resistir. Resistir por medio del Espíritu Santo. Pero saben que muchas veces no es fácil y es bien difícil. Por eso dice Pablo que el que siente que está bien, que permanezca así, permanezca firme. Puede ceder o someterse, pecado y derrota, puede vencer y conquistar, justicia y victoria. Depende de cómo esté nuestra relación en Cristo Jesús, depende cómo está nuestra mente, así vamos a contrarrestar una tentación. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida. Pero vamos a echar una miradita a la historia en Corintios. En Corintios había surgido un problema. Este problema era que los cristianos comían carne que se había ofrecido a los dioses paganos. Pensaban que al haber cumplido con los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, podían participar sin peligro de las fiestas donde se servía la carne ofrecida a los ídolos. Sin embargo, esa conducta se originaba en un problema aún más grande. La actitud y la conducta de los corintios. Recordemos que Pablo aquí le está hablando a los corintios, y Pablo escribió para que recordáramos lo que sucedió con nuestros antepasados, con el pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó de la esclavitud, todo lo que pasó en el camino, Pablo nos está recordando lo que sucedió, que no vayamos nosotros a caer en esa misma situación. La actitud y conducta de los corintios mostraba un exceso de confianza en ellos mismos y en su espíritu. Esa palabra. Por ejemplo, creían que tenían la fortaleza necesaria para resistir las tentaciones que se les presentaban en las fiestas paganas. Después de todo, se consideraban personas especiales. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos especiales? Nos consideramos súper especiales. ¿O cuántos piensan que somos especiales? ¿Usted piensa que somos especiales? ¿Sí? Más privilegiados, ¿no? ¿Privilegiados? Pues aquí Pablo está diciendo que ellos estaban muy confiados porque ellos se sentían muy especiales y ellos habían confiado. Tengamos mucho cuidado de creer que ya lo sabemos todo, hermanos, porque podríamos caer en la tentación, podríamos sentirnos importantes, y el ser cristiano, hermanos, es una gran responsabilidad. No somos importantes. Yo no soy importante.
importante. Discúlpenme si lo digo así, se escucha tan cruel. Yo no soy más importante que la hermana Yanira, yo no soy más importante que la hermana Anita, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Entonces, pero tengamos cuidado cuando muchas veces creemos que ya sabemos más que nuestro hermano que está a la par. Tengamos mucho cuidado de caer en esa situación. Muchas veces estamos muy confiados y creemos que ya no podríamos nosotros llegar a caer en una situación así. O peor aún, hermanos, a veces caemos en pecado y decimos, es solamente una miradita al pecado. O es solamente, es sencillo, no pasa nada. Al cabo, Dios me perdona. Vengo delante de Dios, le pido perdón y ya estuvo. Fue algo sencillo. Tengamos cuidado a las tentaciones, hermano. A cualquier tipo de tentación. El cristiano está expuesto todo el tiempo a las tentaciones, en cualquier ángulo de nuestra vida. ¿Qué quiso decir Pablo con fueron bautizados en la nube y en el mar? En Corintios 10, 1, 4 ahí habla. Pablo dice que ellos eran protegidos y eran alumbrados. Era una nueva experiencia que los llevaba a una identidad diferente. El bautismo simboliza la limpieza de la vida pasada y los elementos de la Santa Cena representan el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Bueno, Cristo simboliza la resurrección a una vida nueva. Nosotros hemos sido renovados completamente, ¿verdad? A una vida nueva que Cristo Jesús nos ofrece. El apóstol Pablo deseaba que los corintios recordaran que lo que había ocurrido en el pasado con el pueblo de Dios, como una advertencia para que no cometieran los mismos errores. Aún los elegidos de Dios se apartan de él. ¿Cuál era la relación que había entre Dios e Israel? ¿Alguien lee Éxodo 4:22 y 5:1? Y otro Levítico 26:12. ¿Éxodo qué? Éxodo 4:22. Amén. Dice, entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. ¿Hasta cuándo, no? 4:22 O nomás 4:22, ok. y 5:1. Y 5:1 dice, después de eso Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor y Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Levítico 26:12. Yo lo tengo aquí en una traducción, obviamente no lo que estaba en la nueva versión internacional, pero yo tengo una nueva versión viviente. Dice, caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa era la relación que había entre Dios e Israel. Miren qué bonito como le dice, caminaré entre ustedes. Wow. Dios escogió al pueblo de Israel debido a su gran amor por ellos y el pacto que desde el principio fue incondicional con Abraham. Imagínense lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Los escuchó. Yo me imagino que el pueblo de Israel clamaba por esa esclavitud en la que ellos vivían. Y el Señor escuchó su clamor. Pero si le damos una miradita a la historia atrás, que ya muchos sabemos, no fue fácil, ¿verdad? Que tuvo que pasar una gran situación para que el Señor sacara al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Y usó a quién usó? A Moisés. ¿Y fue fácil para Moisés? Sufrió Moisés. Dudó Moisés. No quería hacerlo. Él decía, pero si es que ni hablar puedo. Y hubieron muchos pretextos, pero Dios tenía el plan perfecto para trabajar con esa gente a la cual el Señor había puesto su mirada allá. Pasando algunos hechos históricos que muestran la relación de Dios con la generación que salió de Egipto hasta el momento en que empezaron a murmurar.
beneficios que Dios le había otorgado a Israel. Una tierra de abundancia, leche y miel. ¿Qué dice Éxodo 3:7 al 8? Y luego se salta al 17. Dice, ¿lo leo? Sí, por favor. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos y todos los feos. Y Éxodo 3:17. ¿Qué versión tiene? Versión de Carlos, ¿no? 3:17, ¿no? Ahí mismo estaba, solamente se salta al 17. Primera de Carlos Cristín 3:1. Ok. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Ahí lo vuelve a repetir. ¿Vieron el interés que tenía Dios de sacar al pueblo de Israel, a sacarlo de esa esclavitud en la que vivía? Y les está prometiendo una tierra donde abunda la leche y la miel. ¿Por qué nosotros dudamos de buscar de Dios? ¿Creemos en la palabra de Dios? Sí. Debemos de decirlo con toda certeza. Amén. Amén. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Siempre hay algo que nos hace dudar. Porque si verdaderamente creyéramos al 100 lo que la palabra de Dios dice, no estuviéramos viviendo estos tiempos que vivimos como hijos de Dios, de calamidad, de murmura, de crítica y tantas cosas más. Creo que el pueblo de Israel no entendía lo que Dios les estaba ofreciendo, para dónde los llevaba. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo estarán en ella Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. Números 14, 29 y 30. Muchos murieron en el desierto. Los sacrificios ofrecidos a ídolos, Pablo no consideraba malo comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. Los sacerdotes paganos vendían esa carne a los carniceros locales. Era difícil saber de dónde provenía esa carne. Y como nosotros disfrutamos el gran banquete, da que gran chuleta. No sabemos de dónde viene. Así mismo estaban ellos, no sabían de dónde provenía esa carne. Tenían que investigar cuál era la proveniència, no sé cómo se dice, para poder saber de dónde venía esa carne, de dónde procedía. Pero nosotros comemos y disfrutamos confiados, ¿verdad? Porque Dios dice que Él ya bendijo todo lo que nosotros tocamos. ¿Amén? Hermana, ¿me permite nada más un contexto histórico ahí? El apóstol Pablo exhorta a los hermanos de ese asunto, porque precisamente los hermanos, algunos muy ortodoxos, querían saber la procedencia de ese alimento. Entonces Pablo les dice, miren, dice, no anden ustedes investigando de dónde viene la carne o el alimento, porque en cuanto ustedes se den cuenta
si ese alimento viene de haber sido ofrecido a los ídolos, ya no lo pueden comer, porque ustedes ya están conscientes de dónde viene, de dónde procede ese alimento. Lo que ustedes deben de hacer es que cuando vayan a comer solamente den gracias al Señor, no anden enterándose de dónde viene, sino den gracias por los alimentos y Dios puede bendecir y santificar ese alimento para sus cuerpos, porque lamentablemente hasta el día de hoy sabemos que la gente en los negocios, en los restaurantes, yo me acuerdo que trabajé en un restaurante que trabajé hace muchos años, la dueña hacía ciertos rituales antes de abrir el restaurante, en la cocina, dándoles su bendición, ¿verdad?, en su creencia religiosa a su negocio. Entonces, eso es lo que nosotros muchas veces comemos, ¿sí? Entonces, nuestro deber es, según Pablo, no nos andemos tratando de enterar de dónde viene, porque entonces nos vamos a morir de hambre. Mejor démosle gracias a Dios y comamos ese alimento con la gratitud al Señor, y el Señor va a bendecir esos alimentos. Amén. Amén. Muy cierto. Cierto. Fíjese que yo antes le empecé a poner más atención del orar por la comida, por esa razón de como los hindúes tienen infinidad de diositos, ¿verdad? Bueno, y todos lo dedican también a la comida y todo, lo que es el pastor, los negocios. Los chinos son otros que dedican a, no sé. Entonces, sí, y realmente en este país hay tanta gente de todos esos lados que no salieron a comer, pienso yo, los de ellos de tanta cosa. Y el orar al Señor, pienso que es muy lindo de parte de Dios, pues que Él nos guarda de eso, ¿verdad? Por medio de una oración, santifica los alimentos. Amén. Gracias a Dios. Solo un comentario. Muchas veces, bueno, ahorita estamos hablando de la comida, pero tiene que ver en varias cosas. Sí, todo. Porque un compañero una vez me dijo que él ya no tenía Netflix. Y le dije, ¿por qué no? Dijo, porque ellos apoyan lo de la música infantil y eso. Y le dije, pero pues, y Hulu y YouTube también a lo mejor lo hacen, simplemente no te has enterado. Pero, o sea, hay tantas cosas, tantas tiendas, Target, todas que me dice mi mamá, ya no vas a ir. Yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque todas las industrias, la mayoría de las industrias grandes siempre tienen algo escondido y pues Sí. no podemos dejar de, como decía usted, de consumir. Hay empresas, hermanos, empresas grandes, corporaciones, y no vamos a meternos eso porque si no, ya no vamos a ir a comprar, ya no vamos a comer y nos vamos a morir de hambre. El asunto es que lo que tenemos que saber es que recordemos que este mundo es del enemigo, él es el príncipe, él está al control de todo. Entonces, por eso no deberíamos andarnos metiendo tanto en ver de dónde vienen todas esas cosas, porque en el momento que tú sepas, ya ni te metas. Sí, o sea, ya no te metas, porque esa es la advertencia del apóstol Pablo. Nosotros debemos ir a comprar a la tienda sabiendo que Dios va a bendecir lo que vamos a comprar, lo que estamos haciendo aquí, porque si no, no nos vamos a acabar. También, hermana, hay un pasaje en la Biblia donde también nos dice que no contamina lo que entra, sino lo que sale del corazón, de adentro de nosotros. En realidad aquí, pues el pueblo de Israel, lo que podemos observar es de que estaba contaminado, pues. O sea, no era el estilo que comieran o lo que vistiesen ni nada, y si lo aplicamos a esta vida, es en sí la relación que tenemos con el Señor, porque el Espíritu Santo es un parámetro, el Espíritu Santo es un termómetro, donde nos puede ir guiando y saber si nosotros estamos en la voluntad de Dios o no. Hacían fiestas en honor a los dioses también. Los adoradores paganos creían que el Dios a quien ofrecían las fiestas era un ser real que estaba presente en el banquete. Además creían que ese Dios penetraba en la carne del animal que había sido sacrificado en su honor y luego entraba en la persona que la comía. Esos banquetes también presentaban otro tipo de tentaciones. Por ejemplo, las fiestas degeneraban orgías y borracheras con danza y prácticas inmorales en honor a los dioses, incluyendo a las
diosa Afrodita. Es una diosa griega del amor y la belleza y de la sexualidad. No nos vamos a meter ahí porque si no nos acabamos. Los que cayeron en el pasado, los israelitas vivieron en circunstancias. Los israelitas vivieron en circunstancias similares en el pasado y no permanecieron fieles a Dios. Fueron arrastrados por las influencias de los moabitas y participaron con ellos en orgías que honraban a sus ídolos. Y al parecer, como dice la palabra de Dios, 23,000 israelitas pecaron en el versículo 8. ¿Y su castigo qué fue? La muerte. El número 21, 4 y 9 menciona otras formas de tentación en la que los hebreos cayeron. En su viaje por el desierto murmuraron contra Dios porque no tenían suficiente agua, ¿lo recuerdan? Porque no tenían suficiente alimento. Y a pesar de los milagros que Dios ya había realizado a favor de ellos, continuaron quejándose contra Él. No le dieron gracias a Dios, no lo alabaron por lo que había hecho ni por lo que haría en el futuro. O sea, no le daban gracias a Dios por lo que Dios había hecho por ellos, sino que iban murmurando. No decían gracias, Señor, porque nos sacaste de esa esclavitud donde nos golpeaban, donde nos torturaban, donde estábamos tirados, donde no éramos nada, donde no valíamos nada. No eran agradecidos, sino que empezaba la murmura. ¿Y para qué nos sacó de allí? Mejor estuviéramos allá, mejor regresemos. Regresar otra vez al pasado. ¿No le parece esto un poquito similar a muchos hijos de Dios que no crecen espiritualmente porque todavía cargan con su pasado? Muchas de las veces vemos a muchos hijos de Dios, muchos cristianos, arrastrando, hermanos, arrastrando esa gran cadena de la cual el Señor ya nos había liberado. Y ahí la venimos arrastrando y no crecemos espiritualmente porque no soltamos esa cadena. Dice la palabra de Dios que Él agarró todo nuestro pasado, todo lo que habíamos vivido y lo tiró a las profundidades de la mar. Y de ahí solamente sale si nosotros lo sacamos. No Él, nosotros. Y si muchas veces es necesario dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Muchas veces es necesario poder ayudar a otras personas que también están pasando por lo que nosotros pasamos, pero como una forma de ayuda, de testimonio, de honrar a Dios, de decir, mira, yo viví en esa situación, Dios me sacó de esa situación, mira, ahora yo le estoy sirviendo a Dios, mira, a mí ya no me afecta eso que pasó, Dios lo puede hacer contigo, Dios te puede sacar de alguien donde tú estás. Fíjense que una vez, cuando teníamos antes, les voy a decir antes, creo que algunos saben, el discipulado era de una manera diferente, no como ahora que mi hermana Yanira está aquí, vienen las personas a recibir su clase. Antes íbamos a las casas y discipulábamos a las personas, así era. Y una vez estaba discipulando a una señora, y la señora se estaba lamentando, y viera, y es que casi no vengo porque no tengo agua para bañarme, no tengo luz, ya llevo 2 días, y para ella los 2 días eran eternos. Y yo le decía, tranquila, no se preocupe, Dios proveerá, ya va a tener su luz, no pasa nada. ¿Usted qué sabe? Usted no sabe nada por lo que yo estoy pasando. Usted viene bien bañadita, usted viene bien comidita, usted, y así me hablaba la señora. Y yo le decía, no se preocupe, Dios va a proveer, tranquila. Y la señora no aceptaba, y ahí yo no le dije nada a la señora. Yo llevaba 3 meses sin agua y sin luz. Eran unos tiempos duros que estábamos pasando mi esposo y yo. Muy difícil, un proceso muy difícil que el Señor tenía un propósito por el cual nos estaba haciendo pasar por esa situación.
Y la señora tenía 2 días. Y la señora dice, ¿usted qué sabe? 3 meses. Yo llevaba 3 meses. Y yo le decía, tranquila, Dios va a proveer, no se preocupe. La siguiente semana llegó muy contenta la señora, pero todavía sin luz. La señora llegó muy contenta y me dice, gracias por sus oraciones, hermana. Mire, me pusieron la luz el siguiente día de que estuve en la célula, en el discipulado. Me pusieron la luz, dice, ya tengo luz. Ay, hermana, gracias a Dios, sí escucha. Y ella bien contenta. Yo le digo, vio, hay que creer en el Señor. Y yo seguía sin luz. Pero el Señor proveyó en su debido momento. Pues esa es otra historia y es un gran testimonio también, que el Señor hace grandes cosas. Amén. Son las pruebas que hablan los procesos. Sí, así es. Pablo pone a Israel como ejemplo para que tengamos la sabiduría de huir de la tentación y no caer en pecado como cayeron ellos. Por eso dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. El propósito de esta enseñanza es que no seamos desobedientes a Dios, sino que seamos agradecidos a Él. Gracias a Dios, nosotros podemos vencer la tentación. Pablo menciona el fin trágico del pueblo de Israel. Simplemente quiere que sepamos que Dios nos da la forma de vencer la tentación. Hermanos, nadie es inmune a una tentación. Nadie. No existe una vacuna contra la tentación. Ni el nuevo nacimiento ni la entera santificación nos libran de ser tentados. Pero sabemos que si los hijos de Dios permitimos que el orgullo entre en nosotros, caeremos con facilidad en las tentaciones. De una forma u otra, la tentación llegará a nuestra vida. Pero, cuidado, no confiemos en nuestra propia fuerza. Porque nuestra propia fuerza son como muros espirituales que construimos a nuestro alrededor de nosotros. Y más bien confiemos en Dios. Él nos fortalecerá, Él peleará la batalla en favor de nosotros y seremos más que vencedores. Solamente debemos de obedecer. No importa dónde vayamos, en algún momento enfrentaremos las tentaciones. Pero la palabra de Dios nos da instrucciones específicas para resistir y salir victorioso. Es posible que algunos piensen que las tentaciones que Pablo menciona eran problemas de su época. No, eso pasó allá, de lo que está hablando Pablo. Sin embargo, si nos ponemos a analizar, nos daremos cuenta que las tentaciones que el apóstol menciona son las mismas que hoy en día estamos enfrentando. El apóstol menciona la tentación de la idolatría. La pregunta que nos planteamos hoy es, ¿hay ídolos en nuestro templo? ¿Tenemos ídolos aquí en nuestro templo? No. Eso, hermana. No hay. No hay ídolos, como los que solemos ver por ahí, tal vez en otros edificios, ¿verdad? En otros templos, que tienen los ídolos ahí colgados, o en algunas casas tienen sus ídolos ahí, se inclinan a esos ídolos. Bien. Como el santo niño que le dicen. Algo así. Sí. Hay muchos, hermanos, la verdad. Porque yo nunca había escuchado eso hasta el otro día. Una hojita y el santo niño. El santo niño de Atocha. Entonces, nosotros podríamos decir que no tenemos ese tipo de problema en nuestra iglesia. Tal vez hoy no adoramos ídolos, hermanos, esas figuras que solemos ver. Sin embargo, nuestro Dios es todo aquello a lo que le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo. Nuestro pensamiento, nuestra energía. Y eso significa que adoramos más las obras de nuestras manos que a Dios. También Pablo menciona la tentación de fornicar. Mientras estemos aquí en la tierra, estaremos sujetos a este tipo de tentaciones. Sin duda somos fieles a nuestras esposas, a nuestros esposos,
Pero no olvidemos que Jesucristo dijo que si miramos a otra persona con lascivia, ya hemos pecado. A través del internet, como ahorita hablaba Karen hace poquito, hermanos, a través del internet, ¿usted cree que sería una infidelidad a su esposa o a su esposo si usted le echa una miradita a la pornografía? ¿Qué piensan? Claro que sí. Es infidelidad. Es una infidelidad que si quizás la esposa o el esposo no se da cuenta que está pasando, pero es una infidelidad. Saben, hermanos, que la pornografía suele suceder baja autoestima. Muy baja autoestima en su cónyuge. No sé si usted lo ha visto así. Pero si su pareja es guiado a través del internet y ve pornografía, esa es infidelidad. Autoestima muy baja en la mujer, poco aprecio. ¿Por qué? Porque la mujer empieza a sentirse menos, empieza a sentirse más que no vale nada, porque el esposo ve mejor a otras mujeres. Me ha tocado escuchar eso. Yo pensaba que no, pero sí me ha tocado escuchar, hermanos, que parejas están recibiendo ayuda porque el esposo es adicto a la pornografía. Y están recibiendo ayuda para ver si rescatan su matrimonio. Están recibiendo terapia para ver si rescatan su matrimonio. Me ha tocado escuchar a esas esposas decir: mi autoestima está por los suelos. Mire qué daño puede hacer algo que nosotros pensamos que nadie nos ve. Hermana, y algo que yo estaba leyendo, algo sobre eso, dejemos eso, sino las puertas del infierno que se abren. Y que eso es tan tremendo, y aparte de eso vienen enfermedades también, y aparte de eso viene la muerte espiritual, y viene la destrucción. Ese tema es bien fuerte. Sí, por Porque eso lo vamos a bien dejar ahí. sutil. Tomás es nomás añadiendo, es bien sutil, porque es bien suave, pero es bien fuerte. Sí, exacto. Es un tema bastante como extenso. decía, también comentabas el pastor, también eso va con, también va con los varones, porque, y hay un grave problema, porque a veces, como que ya es algo común en estos tiempos, a veces se inclinan más a la mujer y el varón no le dan ese valor o esa capacidad para hablar. Yo he visto también mucho de que hay varones que están en ese problema, no pueden hablar por el hecho de ser varones. O sea, tú eres varón, tú tienes que dar la voz, pero si no la das, pues ese es tu problema, no tienes esa capacidad de dar voz o de que te den la voz, y se la dan más a la mujer, y eso es bien delicado. Por eso yo estaba viendo un documental, por eso a veces los varones se vuelven, como dicen en otro lado, se vuelven gay, porque su voz está tan callada, está tan abajo, que no tiene, lo toma como mal. Si eres un varón, ¿cómo no hablas? ¿Cómo no dices? Entonces es algo bien delicado. Eso, como decía la hermana Karen, de las redes, es bien delicado, y nosotros somos los causantes de caer en eso, tanto el esposo como la esposa. Nosotros como padres, dejar que los hijos hagan eso es algo bien delicado. No vemos la dimensión de las cosas. Empieza por algo bien pequeñito y llega a ser algo bien tremendo con el tiempo, y a veces, como usted dice, ya no hay vuelta atrás. Así es, hermano. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado como hijos de Dios en todo el contorno de nuestra vida. ¿Qué miramos? ¿Qué estamos viendo? Si agarramos nuestro teléfono, no es malo que usted agarre su teléfono y se siente un rato a ver lo que quiere ver, pero ¿qué estamos viendo? ¿Qué edifica nuestra vida? A veces no crecemos espiritualmente porque estamos metiéndole más a nuestra mente pura cochinada de las redes sociales que algo que beneficie y que edifique nuestra vida. Huyamos de todas esas cosas, tengamos cuidado. Y en todas las áreas de nuestra vida, hermano, en todas. En un saludo con mi hermano, tengamos cuidado en eso. En la mirada, en lo que le vamos a decir a nuestro hermano o nuestra hermana,
Cualquier situación, hermano, el enemigo está atento a nosotros para ver cualquier cosita y ¡zas! Ahí se mete para crear duda, para crear malos pensamientos, para crear discordia, para crear pleitos, para crear, no es que tú hiciste eso, es que yo te vi haciendo esto, y empieza, ¿y qué es lo que él quiere? Destruir matrimonios, para que las iglesias se destruyan. Por eso nosotros como esposos tenemos que tener mucho cuidado con las tentaciones que el enemigo nos va a presentar en cada momento. En todas las áreas de nuestra vida el enemigo está pendiente. ¿Y sabe qué? Lo hace más con los matrimonios. Matrimonios destruidos y iglesias destruidas. Y como matrimonio tenemos que tener mucho cuidado a lo que miramos, a lo que decimos y a lo que hacemos. Cómo tratamos a nuestra pareja, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestros esposos. ¿Qué lugar le estamos dando a nuestro esposo? La cabeza del hogar. Yo soy su ayuda idónea, no su jefa. No la jefa que le dice, haz esto, tienes que hacer esto, tienes que hablar así, tienes que decir esto así. No, es que tú no puedes hacer esto, déjame lo hago yo. Estamos en un gran error. Y ya me salió un poquito, pero la verdad tiene mucho que ver con las tentaciones del enemigo que está perjudicándonos para que las iglesias se derrumben, hermano. Muchas iglesias se están derrumbando. Ahorita le doy la palabra, hermano. Primero, Karen. Bueno, estamos hablando de las tentaciones en matrimonio, pero algo que yo les digo a mis hijos en las redes sociales, si tienes que esconder tu teléfono para que yo vea, entonces no estás viendo nada bueno. Ellos ya saben, tienen la de esta oscura, privacy screen, a veces no se ve, pero tú puedes ver cuando alguien quiere esconderse. Yo les digo, si tú estás tratando de esconder, entonces piensa que a lo mejor lo que estás viendo no es bueno. Sí, así es. Y igual con las parejas también. Igual con nuestras parejas muchas veces. Otra cosa también, perdón que ahí la interrumpa, pero lo que dice Karen es cierto, ¿verdad? Yo como padre y madre siempre reviso los teléfonos, yo los reviso los teléfonos de mis hijos. Y siempre me voy al historial, y cuando los encuentro que están limpios los search bars, es porque ya cada vez que acaban de ver lo están borrando. Pero puedes ver lo borrado también. Sí. No, lo que voy Pero a ellos hacer, son muy inteligentes. no ni decirlo lo que voy a hacer. Porque se dan cuenta lo que yo voy a hacer ahora es Es que lo que yo hago, yo nomás le digo, hey, Brian, dame el teléfono, así cuando sea, porque lo voy a revisar. Y yo tengo la contraseña de todos. Yo no les digo, tal día lo voy a, no, yo nomás así voy, dame el teléfono y empiezo a... Es más fácil escaquear los teléfonos. Bueno, Ya. hermano Ricardo, Para dígame ver. la palabra. Para ver. Bueno, vean, hermana, es una tentación ahí también. Claro. Y ahí, y lo más triste, alguien dijo que una vez, no sé si el pastor dijo, pero que la tentación hasta en las manos lo tenemos con los teléfonos. Alguien dijo aquí, me acuerdo que lo dijo. ¿Es cierto eso? Y ahí lo andamos más bien todo. Sí, hermano Ricardo. Sí, hermano, no, ¿qué iba a decir? Lo que usted dice de todo lo que es lo sexual o lo que el mundo lo ve de una manera bien, como decía hermana Elisa, muy natural, muy normal, porque si usted va incluso con psicóloga o psicólogo de pareja y le dicen, no, mire, nosotros no, si a usted le hace bien ver eso, háganlo juntos, o sea, como no hay principios, pues. Entonces lo que yo quiero decir es que nosotros debemos de enfocarnos porque la palabra siempre nos guía y nos redarguye, porque el teléfono, creo que el hermano Cristian lo decía una vez también, lo abrimos y ahí van comerciales, o sea, no está tan bombardeado y la mujer ya es tan liberal como el hombre, igual atacada como el hombre, igual usada como lo estaba usando antes el hombre. Es igual, o sea, ya no es que solo el hombre y que el hombre, no. Hay mujeres también que están totalmente salidas de una vida moral, ¿verdad?
ya están ellas siendo usadas para atraer también hombres a lo mismo. Y la palabra es la única manera de que nos enfoca, nos alumbra, de tratar de no ver esas cosas. Y es muy difícil porque están ahí en el teléfono, están ahí. Entonces depende mucho de nosotros, como decía mi esposa, de no abrir esas puertas, porque es bien dañino, hermanos, para la vida espiritual de nosotros. Y sí, mata el espíritu, lo mata. Así es, hermano, hay que tener mucho cuidado. Recordemos que todas esas cosas son diseñadas para que podamos, si no lo tomamos con sabiduría, caemos en ese barro, en donde difícilmente va a poder salir si no busca de la presencia de Dios. Hay algo que el Señor nos da a nosotros cuando la tentación viene. El Señor nos alerta. Y no me va a dejar mentir, el Señor nos alerta. El Señor nos hace ver aquello que está sucediendo. Está en nosotros. Si obedecemos a Dios, ¡oh, ¡pam!, caemos en la tentación. ¿Y qué? Después, perdóname, Señor, soy débil. Tú sabes, Señor, que pues soy humano y caí. Perdóname, Nomás Señor. un poquito, tantito. Nomás un poquito, pero saben, hermanos, eso va quedando en su corazón. Viene la próxima vez y ¡pam!, cayó otra vez. Señor, te volví a fallar, perdóname, Señor. Saben, hermanos, su corazón se va endureciendo. Usted le va diciendo a Dios, perdóname, pero su corazón se va endureciendo y no se está dando cuenta, pero su corazón se va endureciendo. Llega un punto que usted ya no le pide perdón a Dios. Viene y le dice, Señor, qué vergüenza, ya ni siquiera te puedo pedir perdón. Ya no puedo, siento vergüenza. Volví a caer en la misma situación. O buscamos justificación. Exactamente. Lo hice por esto, lo hice por otro. O sea, siempre hay un pero. ¿Alguien levantó la mano? Hermano, sí. Yo en el 2014 saqué mi discipulado aquí y siempre recuerdo cuando el pastor nos dio el estudio, ¿verdad? Que dice que lo que somos, decimos y hacemos es lo que nos identifica quiénes somos. Sí, así Y es. ahora en el tiempo que estamos, como están hablando de las redes sociales, lo que vemos, eso Muy es cierto. quiénes somos. Muy cierto. Muy cierto, hermanos. Y vamos a terminar, porque ya se nos fue el tiempo, vamos a terminar con esto que dice. Quiero leérselo porque está muy bonito, dice. Huyamos de ese tipo de tentaciones. También existe la tentación de probar a Dios. Muchas veces pensamos que no importa lo que hagamos. Todo saldrá bien, porque Dios me perdonará. Es cierto, Dios es amor, pero recordemos algo, que Dios es santo. Y no olvidemos de la tentación de murmurar y de protestar. Protestamos contra Dios cuando las circunstancias no se dan como nosotros habíamos pensado. No, es que así no era. No, es que aquí no hay apoyo. No, es que por eso no progresa esta iglesia, porque estamos como estamos. Y estamos protestando siempre. Las cosas no salen a nuestro favor. Protestamos. Murmuramos acerca de las personas o de nuestro prójimo, y a veces solo por el simple hecho de querer murmurar. Entonces estamos murmurando contra Dios. Cuando nosotros murmuramos contra un hijo de Dios, que Dios lo está restableciendo, que Dios, solo Dios sabe, y quizás la persona sabe de dónde lo ha sacado, y venimos nosotros y empezamos a murmurar, estamos murmurando contra Dios, contra el trabajo que Dios está haciendo contra esa persona. Siempre, como estamos hablando de esto de murmurar, y pues me vino a la mente ahorita, siempre poner a Dios frente de todo. Amén. Amén. Porque estos días es porque nosotros hemos estado haciendo cosas y no ponemos a Dios primero. Pero hasta ayer que lo hicimos, hizo un efecto diferente en nuestro pensamiento, nuestro corazón, emocionalmente y corazón. Simple hecho, lo pusimos en la mano del Señor. Si es para nosotros, usted nos va a dirigir, nos va a decir sí o no es para ti. Entonces lo hicimos, hoy nos dijeron que no, y no nos quedamos con la espinita, con el dolor, nada, simple hecho, nuestro
Fue contestado, uno se siente bien. Así es, hermanos. Así que, pues debemos de darle gracias a Dios por su gran amor. Pero quedémonos con esto en nuestro corazón, hermanos. Que a usted no le interese si usted ve la iglesia así. Quizás lo escucha mal, pero déjeme decirle que somos nosotros el problema, no la iglesia. Es que Dios trabaja con cada siervo de una manera diferente. Como Dios está trabajando con Betty, no trabaja así de la misma manera conmigo. Como Dios trabaja con Claudia, no trabaja igual de la misma manera conmigo. No queramos que nuestro hermano haga lo que yo estoy haciendo porque simplemente queremos que se haga lo que yo estoy haciendo. Se va a hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Muchas veces queremos que, es que si yo estoy aquí trapeando, yo lo hago bien. Viene el otro y dice, no, por eso estamos como estamos en esta iglesia, porque no hacen bien las cosas. Hermano, murmuramos solo por querer murmurar, por simple cosas sencillas. Y por eso decimos, esta iglesia está como está, porque así estamos. Somos nosotros el problema. Cierto. Así que la próxima vez que queramos murmurar contra algo, contra un hijo de Dios, recordemos que estamos murmurando contra Dios, contra el trabajo que Dios está haciendo en cada persona. Así es. Tengamos cuidado de andar murmurando, hermano, porque nosotros no somos Dios. Y Dios dice, pero ¿y quién te crees, hija, si yo estoy haciendo la obra en ella? Yo sé lo que estoy haciendo en ella. No te fijes en sus errores, no te fijes en sus problemas, porque yo sé cómo estoy trabajando. Yo sé lo que yo estoy haciendo. Cálmate, que contigo estoy trabajando de esta manera. Pero estás interrumpiendo mi obra porque estás murmurando. Así que, hermanos, huyamos de todo tipo de tentación que el enemigo nos pone para que nosotros no podamos crecer espiritualmente. Amén. Amén. Vamos a ponernos. Santísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te bendecimos, Señor, honramos tu nombre, Padre, y te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias por hablar a mi vida, Padre. Gracias por hacerme ver, Señor, las cosas que no debo de hacer, mi Dios amado, para mi crecimiento espiritual. Gracias por cuidar, Señor, de mi relación contigo y recordarme, Señor, de las cosas que no debo de hacer para que yo pueda crecer más y más en tu presencia y a la misma vez hacerme pequeña delante de ti, Señor. Padre, gracias te doy, mi Dios, por tu gran amor, por este pueblo, Señor, que tienes aquí, mi Dios amado, por este remanente, Señor, que está aquí presente, Padre, que tú estás trabajando en la vida de cada uno de ellos conforme a tu voluntad, mi Dios. Padre, gracias por tu amor, gracias, Padre, por todo. Solamente quiero decirte gracias, Señor. Gracias por la salud, gracias aún por aquellos que están enfermos, porque tú estás obrando. Señor, si aquellos que están enfermos están todavía en este mundo, es porque tú estás haciendo algo en su vida, mi Dios. Y si tú te llevas a uno de ellos también, es porque algo nos quieres decir a nosotros también, Señor amado. Es porque el tiempo de aquella persona se acabó aquí, pero nos das algo de testimonio, algo de nuestra vida, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, por la salud de cada ser humano, por la salud de cada hermano aquí presente, por la salud de mi pastor, Señor, porque tú tienes grandes propósitos para su vida. Amén. Por algo tú lo tienes aquí, Señor, todavía con nosotros. Y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, porque tú estás trabajando, tú estás haciendo la obra. Tú vas a hacer algo grande en esta familia, Señor. Así lo creemos, Padre eterno. Y te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Síguele dando la fuerza que necesita cada día, Señor, porque queremos tener aquí con nosotros, Padre eterno, a esta guía espiritual que has puesto delante de este pueblo, Señor amado.
Obra conforme a tu voluntad, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por esta tarde, mi Dios amado. Gracias por el pueblo que está presente aquí, Señor. Y por el que no pudo venir también, Señor. Te damos gracias. Bendícelos y ministra sus vidas ahí donde estén, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que reina y vive por los siglos de los siglos. Sí, Señor. Amén. 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 Amén.